Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestros segmentos, de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestro segmento, nuestro tema de hoy, que estamos haciendo una invitación para todos los seguidores de nuestras redes sociales, para todos los que escuchan nuestra emisora, para esas personas que están siempre conectadas con nosotros. La invitación es para el evento en Ciudad de México, Ujú. 30 de septiembre, 1 de octubre. El tema que se va a tratar allí lo hemos denominado Tu identidad cuenta. Y creo que es un tema muy importante porque esta identidad yo creo que no la hemos perdido, pero aún no la hemos activado. Y si no tenemos claro lo que es la identidad, yo creo que no tenemos claro nuestra paternidad. Estas dos palabras van muy conectadas y yo creo que uno de los problemas grandes es cuando nosotros como cristianos o como creyentes nos preguntan cuál es nuestro propósito de vida. En ocasiones no encontramos la respuesta y si no encontramos la respuesta no estamos claros en nuestra identidad, porque eso es Así lo que es. nos da, damos esa respuesta completa y concisa. Así que Ujú. bueno, la invitación para cada uno de ustedes que están en Ciudad de México, los que se puedan desplazar allí, sábado 30 de octubre, domingo primero, perdón, sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre. Allí estaremos la gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti. Qué bueno poder estrechar nuestras manos, poder abrazarnos, poder tomar un cafecito. Sería muy bueno. Así que alguna pregunta, alguna duda, comunicarse con algunos de nuestros colaboradores. Ellos tienen toda la información y también va a estar en todas nuestras redes sociales. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya también preparándonos para ese día importante, ¿verdad? Ese congreso que vamos a tener. Va a ser muy bueno que puedan asistir y pues los esperamos aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar muy cerca en el sur de la ciudad y pues aquí va a ser todo esto, todo este evento. Ujú. Bueno, Es, iniciemos entonces con el tema. Sí, el tema de hoy para comunicados con él, este segmento que tenemos cada jueves, donde, bueno, pues es un gusto participar y estar aquí en Busco en Ti, es el amor sobre el temor. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto del amor sobre el temor. Y bueno, pues este tema me interesó porque pues hemos escuchado a veces acerca del temor o a veces estamos sufriendo este tema, ¿verdad? Acerca de lo que nos atemoriza, lo que nos impide seguir a veces avanzando por ese temor que tenemos en hacer alguna determinada cosa, ¿verdad? Alguna práctica, cualquier cosa que se pone al frente y que nos causa este temor, ¿no? Entonces, pues me interesó buscar acerca de esto, qué dice Dios acerca del temor que habla a nuestra vida, qué comunica Dios acerca de ese temor, ¿no? Entonces, pues él habla acerca del amor, ¿no? El amor debe estar sobre el temor. Pero bueno, vamos a hablar hoy acerca de este tema y pues la Biblia nos habla de la esencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y todo lo que Él hace para nuestra vida, ¿no? Y declara que Dios es amor. Entonces, pues por ahí empezamos, ¿verdad? Para derribar esos temores, pues tenemos que conocer el amor de Dios. Entonces, pues Dios es amor y el que no conoce a Dios, pues no conoce el amor, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante hablar acerca del amor para poder derribar esos temores o entender qué es el temor. Y entonces vamos a leer ahí en 1 de Juan 4:7 al 8, que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, a lo que les decía, ¿verdad? Nosotros si no amamos es porque no hemos conocido a Dios, ¿verdad? ¿Quién nos va a enseñar a amar mejor que Dios, que es Él? Él es en su esencia amor, ¿no? Entonces, Él nos ama y nosotros aprendemos a amar a través de lo que Dios nos muestra, nos enseña, nos comunica, ¿verdad? Como es este segmento acerca de estar comunicados con Él. Y bueno, pues Dios es amor y pues de esa manera podemos entender el amor y bueno, esto va a servir para todo en nuestra vida, ¿no? Para todas las cosas que hagamos. Entonces, pues a veces parece que las personas que predican la palabra de Dios olvidan, ¿verdad? O olvidamos que el énfasis es presentar a las personas al amor de Dios, el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues eso es lo más importante. Presentemos a ese Dios, ¿verdad? Como nos habló ahorita Jorge acerca de esa identidad, tenemos que aprender de ese amor de Dios, ¿verdad? Que es en cada persona debe conocer el amor de Dios como Padre y el énfasis es presentar a las personas al amor de Dios, ¿sí? Entonces,
eso es esencial, ¿verdad? Entonces, pues en este día, eso es como el meollo de esta clase, ¿no? Vayamos a buscar ese amor de Dios para derribar esos temores, para entender, ¿verdad? Cómo Dios actúa en nuestra vida. Entonces, pues, muchos predicadores hacen énfasis en sus predicaciones de los horrores, ¿verdad? Que hay en el infierno y se habla de apocalipsis y cosas así que a veces hasta lo ponen a uno intranquilo de tantas cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, los predicadores a veces hablan de estas situaciones y atemorizan, ¿verdad? A las personas para que entreguen su vida a Cristo y sean parte de la iglesia, pero pues es una manera de algunos, ¿verdad? Que tienen de hablar acerca de las bendiciones o de la palabra de Dios, llevándolo por otro camino, ¿verdad? Empezando por los horrores del infierno y cosas así, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de ese amor de Dios, vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Por eso quiero hablarles del amor de Dios, utilizando algunas referencias de esta plática, en esta es una parte de la plática de Dieter Utzschodorf sobre este tema, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar acerca de ello. Y bueno, pues desafortunadamente el temor se ha usado como un medio para hacer que las personas actúen, ¿sí? Entonces, pues se utiliza en el mundo, ¿verdad? Para que las personas hagan las cosas que alguien les quiere imponer hacer, o por control, o por autoritarismo, por lo que sea, ¿verdad? Se habla, las personas tratan a otras con este temor, ¿no? Entonces, si no haces esto, pues como consecuencia aquello, ¿no? O te pasa esto, o te va a suceder esto, me tienes que dar esto para que yo haga esto, y así, ¿no? Y ese temor actúa, trabaja y está en nuestra sociedad, aún en nuestra casa, en nuestra iglesia, en todos lugares, ¿no? Entonces, el temor se ha usado como medio para hacer que las personas actúen, ¿no? Entonces, pues por ahí empezamos con esto, ¿verdad? Que acerca del temor, o sea, por ejemplo, los padres, ¿verdad? Lo usan con sus hijos, ¿verdad? Tienes que terminar la tarea, si no, no hay esto, si no, no te doy este premio, este regalo, o no vamos aquí, o no vamos allá, ¿verdad? O no te llevo aquí, no te llevo allá, o cualquier cosa, lo usan con sus hijos, ¿no? Entonces hay un temor para hacer las cosas que pues a veces es una disciplina, pues que se hace, ¿no? Entonces esto sucede en nuestra sociedad y se da constantemente, ¿verdad? O el jefe con los empleados, ¿verdad? También sanciones o momentos pues de tensión en los trabajos, ¿verdad? Cuando el jefe pide algo que sobrepasa mejor hasta horarios, tiempos y todas razones, ¿no? Entonces, pues esto también, ¿no? Ahí implica el temor, ¿no? De no, si no hago esto, entonces, ¿qué va a pasar, no? Me quedo sin trabajo, me corren, y de qué voy a vivir, ¿no? Entonces, eso es el temor, ¿no? Los políticos con los votantes, no se diga, ¿verdad? Utilizan el temor, si no votas por va a seguir esto, y va a seguir la corrupción, y va a seguir esto y aquello, y las cosas siguen igual y todo, pero te ponen en esa situación de temor, ¿no? De entonces no va a pasar o sí va a pasar. Y pues uno camina sobre eso, ¿no? O sea, es algo que mueve a la humanidad, que mueve los momentos familiares, los momentos de trabajo, de política, ¿verdad? Y hasta la mercadotecnia, bueno, no se diga, ¿verdad? La mercadotecnia también. Si no tienes no sé, como esta crema o este perfume o este aparato o este nuevo celular o este nuevo aditamento inteligente, bueno, pues es un riesgo casi para tu vida que no lo tengas, ¿verdad? Porque no vas a poder seguir el mover del mundo, las cosas como están ahora, no vas a entender lo que está pasando y tienes que entrar aquí o tienes que hacer esto y esto otro para que puedas ir avanzando, ¿no? En este tiempo. Entonces, pues la mercadotecnia lo usa para promocionar sus artículos y bueno, y mandan ese mensaje, ¿no? De que si no compramos ese producto, moriremos y sin ser felices, ¿no? Entonces, ay, no, pues yo quiero ser feliz, entonces tengo que tener más y más y más y más, ¿no? Y ya vemos los acumuladores cómo terminan, ¿no? Como llenos de cosas, ¿verdad? Porque piensan que esa es una manera pues, de tener la felicidad y pues estamos confundidos, ¿no? Vamos por un camino que no es correcto y vamos teniendo y viviendo por temor y viviendo por frustraciones y por situaciones que implican muchas cosas mentales al final, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Entonces,
pues estos anuncios pues, pueden a veces hacernos reír, ¿verdad? Utiliza este aparato para mover las piernas, y pues no salimos a caminar, pero ahí está el aparato, ¿verdad? Y pensamos que no nos van a engañar, ¿verdad? Pero a veces los creemos, ¿verdad? Creemos todas estas cosas o no son necesarias ya porque vivimos una cultura pues de acumular, de tener, de material, todo, ¿verdad? Entonces, pues a veces ni siquiera lo reparamos en ello, caminamos en eso, ¿verdad? Y sabemos que pues nos están diciendo de tal o cual manera va a ser tu vida, o nos atemorizan y nosotros seguimos en el ritmo, ¿no? O sea, sin darnos cuenta, seguimos caminando por ahí, ¿no? Y pues estamos llenos de cosas, de temores, pues de anuncios, de hacernos pensar, ¿verdad? Cosas que a lo mejor ni siquiera reflexionamos o meditamos, ¿no? Entonces, pues lo creemos y también a veces usamos métodos similares, eso es lo que conlleva, ¿no? Porque pues de lo mismo que vives, pues también lo aplicas, ¿verdad? Entonces vamos a esos métodos similares para que las personas hagan lo que queremos, ¿no? Y igual también nosotros, no, si no haces esto, igual esto, si esto no es así, entonces esto no es asado y así, ¿verdad? Estamos como también trabajando con el temor, porque estamos involucrados y estamos inmiscuidos y metidos en este mundo donde el temor se aplica para muchas cosas. Entonces tenemos que reflexionar en ello, ¿verdad? Y pues saber que esto, ¿verdad? Que debemos poner ese amor sobre el temor, ¿verdad? Cambia totalmente, la perspectiva cambia totalmente en la vida cuando el amor es el que reina, cuando no es el temor el que está moviendo las situaciones en casa, en el trabajo, ¿verdad? En la política, es totalmente diferente, ¿no? Sería totalmente diferente, ¿sí? Entonces, a veces esos anuncios entonces nos pueden hacer reír, ¿verdad? Lo que vemos o bueno, nos pueden hacer hasta controlar por el temor, ¿no? Entonces, el miedo motiva a los demás o a nosotros mismos para hacer algo, ¿no? No podemos negar que el miedo nos mueve a actuar, ¿sí? O sea, eso sí, no se niega, ¿verdad? Porque sí, el miedo nos mueve a actuar, nos mueve a usar cinturón, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Nos ponemos nuestro cinturón porque sabemos que es correcto y además nos está protegiendo para no morir en un accidente, ¿no? Entonces, ese miedo nos mueve a actuar, más por el miedo a veces que por hacer las cosas por una razón de orden o de disciplina o de cuidado, ¿no? Sino por el miedo, ¿no? Entonces nos mueve a usar cinturón, por ejemplo, de seguridad, alimentarnos mejor, ¿verdad? Para evitar o prevenir enfermedades, ¿no? También, ¿no? Si que fulanito que se puso muy mal, cualquier cosa vemos y decimos, no, yo también ya voy a bajarle, ¿no? Voy a hacer esto bien, voy a comer mejor, voy, ¿no? A hacer una dieta y así, a comer alimentos sanos y ya no voy a comer tantos embutidos y chatarra, y, ¿no? ¿Verdad? Pero que no sea por el temor, ¿verdad? Que sea por ese amor que tenemos a nosotros mismos, que Dios nos ha mostrado que somos sus hijos y por ese cuidado de nuestro ser, de todo nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es diferente, ¿no? O sea, cuando hablamos en amor y cuando hablamos de una manera en donde metemos a Dios y no al temor, ¿verdad? Entonces es diferente porque podemos hacerlo en amor, hasta por amor por nosotros, ¿no? Entonces, hacer más ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo, ¿verdad? Que sea porque así es, ¿no? Porque es bueno, ¿verdad? No por un temor de, ay, no me voy a morir y tengo que caminar, ¿no? Entonces, sí, lo hago, pero sé que lo estoy haciendo por un bien, porque tengo ese amor, ¿no? Entonces, hacer dinero para no pasar estrecheces, por ejemplo, ¿quién tiene temor de perder el último centavo, no? Hasta contar el último 20 que traes con cualquier monedita, cualquier morrayita, cualquier cosita, ¿verdad? Para no estar con temor, ¿no? Contar todos los gastos, porque si no lo cuento, entonces ya perdí, ¿no? Y tener ese temor tampoco es sano, ¿no? Hacerlo, si lo voy a hacer por un orden, porque tengo que tener mis cuentas en orden y de otra manera sin temores, bueno, pero es diferente, ¿no? Entonces, hacer dinero o sea, para no pasar estrecheces, ¿verdad? Hay que tener también ese cuidado de no tener miedo en ello, ¿no? Decía una amiga, yo guardo todos los tickets y veo todo lo que gasté. Y yo le decía, pero ¿y qué tal que se te pierde uno, verdad? ¿Qué vas a hacer cuando se te pierde uno? No, es que tengo que tenerlos todos. Le digo, pero es que eso es un temor, ¿no? Entonces,
A veces tenemos temores que pues nos ocasiona que seamos hasta tengamos esa ansiedad, ¿no? Tengamos esa, pues ese, no sé, como nerviosismo por hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuidemos, ¿verdad? De no estar haciendo las cosas por temor, ¿verdad? Entonces, pues tanto en el dinero, ¿verdad? Como en lo que vemos en el ejercicio, en prevenir enfermedades, en cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, también otra cosa que podría ser arrepentirnos de una mala conducta por las consecuencias, ¿no? Nos arrepentimos de esa mala conducta por las consecuencias, ¿verdad? Por miedo y no tanto por arrepentirnos de corazón o por amor a lo que no estaba bien haber hecho, ¿verdad? Entonces, hagamos también todo esto, ¿verdad? Podamos entender que no tenemos que movernos por el miedo, sino por el amor, ¿sí? Aunque el miedo o temor ejerce influencia en nosotros para actuar, siempre va a ejercer influencia el miedo, ¿verdad? Pues que no ha pasado por el miedo, que no ha tenido miedo, que no ha tenido temor, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida o en alguna situación donde tenemos que enfrentar, a lo mejor estar frente a un público, frente a una persona o hablar en público, o tomar un examen o tomar una decisión para salir a algún lado, a algún viaje o de negocios o de trabajo, o de la escuela o todo esto, ¿verdad? O temor aún de tener una relación con una persona, todo esto, ¿verdad? No tener ese temor, ¿verdad? Aunque el miedo o el temor ejerce influencia en nosotros para actuar, solo es algo que va a ser temporal, ¿verdad? Y y poca profunda su motivación. El temor rara vez tiene el poder de cambiar nuestro corazón. O sea, no va a cambiar nuestro corazón el temor y nunca nos va a transformar en esas personas que aman hacer lo bueno y obedecer a Dios, ¿sí? O sea, el temor no lo va a hacer, no va a hacer que cambiemos en hacer lo bueno, ¿no? O sea, nos va a estar como deteniendo, nos va a estar aplastando, nos va a estar eh, eh, cansando, nos va a fastidiar el temor y no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, el temor no nos va a cambiar. Entonces, por eso tenemos que saber acerca del amor, el amor que vence al temor. Entonces, en personas que aman hacer lo bueno y obedecer a Dios, pues no va a ser el cambio si tenemos temor, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen temor tal vez hagan lo correcto, ¿sí? Pero no sienten hacer lo correcto, ¿sí? Se sienten desamparadas, resentidas, enojadas, con sentimientos que generan desconfianza, resistencia y rebelión, ¿sí? Así se siente una persona que tiene temor, ¿sí? Entonces, tal vez hagan lo correcto, pero no sienten hacer lo correcto, ¿sí? Porque tienen temor. Entonces, si nosotros quitamos ese temor de la ecuación de nuestra vida, ¿verdad? Va a ser más libre, más libertad, más fácil llegar a lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, pues para no estar con estas situaciones, ¿verdad? Que son pues no son nada buenas, ¿no? El que estemos resentidos, el que estemos enojados o con sentimientos que generen en todo lo que vemos desconfianza, todo está mal, todos piensan mal de mí, todos se van a reír de mí, todo esto, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, esto genera pues, resistencia, ¿verdad? En hacer las cosas y hasta rebelión, ¿no? Entonces, yo ayer oía a unos niños que decían que les están dando clase allá en la sierra, en Chiapas, bueno, por allá en Chiapas, están dando clases de teatro a los niños de las comunidades, de los poblados cercanos a la ciudad de Chiapas, y decía la niña, es que estamos acostumbrados a no hablar, a no decir, a no expresarnos, ¿no? Porque estamos muy apartados y porque pues es un lugar donde pues rara vez llega ahí la ayuda o la escuela o así, ¿no? Dice, y ahora en esta escuela en donde estamos nos están enseñando clases de teatro para que se nos quite el temor, ¿no? Para que podamos hablar y expresarnos, porque como tenemos una lengua diferente, hablan tzotzil, entonces ellos dicen, para hablar el español es difícil, entonces no podemos expresarnos igual, ¿no? Entonces nos da pena hablarlo y dicen, nos enseñan a quitar ese temor, ¿no? Con unas clases que les dan de teatro y todo esto y nos ha ayudado mucho. Y yo digo, bueno, eso es algo práctico, es algo bueno, ¿no? Para que nosotros podamos expresarnos, ¿no? Pero
quitar ese temor es muy importante, ¿no? Digo, pues gracias a Dios nosotros podemos conocer lo que es el amor y cómo podemos caminar en ese amor, ¿no? Entonces, pues por ahí también es muy bueno, ¿no? También cosas que podemos hacer prácticas, ¿no? El liderazgo basado en el miedo no se limita al mundo secular, a veces vivimos, ¿no? Con autoridades que nos meten miedo, ¿no? que todo hablan de va a suceder y ya, tienes que hacer las cosas así, asado, ¿no? El liderazgo basado en el miedo no se limita al mundo secular, ¿no? No solo está en el mundo, ¿no? De los jefes o los maestros o los capataces o quien sean, ¿no? Los que están por arriba en la política o esto, el otro, ¿no? No se limita a eso, ¿no? También se practica por muchas personas que conocen a Dios, ese liderazgo de miedo, ¿no? Lo hacen en su casa, en la iglesia, al relacionarse con los demás, todo esto puede suceder, ¿no? O sea, no solo es en el mundo, también en la iglesia, también en la casa, también en los lugares que estamos nosotros participando, ¿no? Y la iglesia y en las relaciones con los demás también luego hay un liderazgo que es el que dice con quién te juntas o con quién no, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? Y bueno, como creyentes podemos condenar la intimidación para dominar a los demás, pero no pueden verlo en sí mismo cuando exigen que se cumplan sus reglas arbitrarias, ¿no? Entonces, a veces lo vemos en todos, cómo tratan a los demás, o cómo son malos, o cómo son injustos, o cómo son autoritarios, y así directos y groseros, ¿no? A veces podemos verlo en los demás, pero no lo vemos en nosotros, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Lo importante en este día es que esta palabra se haga carne en nosotros, que nosotros podamos darnos cuenta que podemos caer en eso, en meter temor a otros, ¿no? En estar atemorizando a los demás, hasta al gato, ¿no? Hasta el perrito pobre, ¿no? Hasta, no sé, nosotros somos los que estamos haciéndolo también, ¿no? Entonces, como creyentes, no podemos condenar, ¿verdad? O ponerle una etiqueta a los que dominan, ¿verdad? Cuando también nosotros queremos dominar, queremos atemorizar, ¿no? Cuando los demás no siguen sus reglas, los castigan verbal, emocional y a veces físicamente, ¿no? Entonces, todo esto no puede estar como un hijo de Dios, ¿no? Como una persona sana y sanada por Dios, ¿verdad? En su interior, en su físico. Dios no solamente nos sana físicamente, nos sana en nuestra alma, en todas esas emociones que tenemos por las situaciones que hayamos vivido o lo que haya sido, ¿verdad? Él nos sana en nuestro cuerpo, nos sana en nuestra alma y también quiere sanar nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, como creyentes, si condenamos la intimidación o el dominar a los demás o a ponerlos en miedo, lo que sea, también lo tenemos que ver en nosotros, ¿no? Esto es sanidad interna para nosotros, ajá, que a veces no podemos verlo cuando las exigencias son hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor somos arbitrarios o somos así como, no, esto se hace porque yo lo digo y así es, ¿no? Así soy y así seguiré, ¿verdad? Y pues no, porque Dios nos quiere cambiar, Dios nos cambia y Dios habla en nuestra vida. Cuando los demás no siguen sus reglas, nos castigan verbal, emocional y a veces físicamente. Cuidemos que nosotros no estemos haciendo lo mismo, ¿no? No nos gusta, pero lo hacemos, o no nos gusta y lo dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces, dejemos de hacer eso, ¿verdad? De seguir esas reglas que castigan. Cuando intentamos controlar a las personas a través del temor, ofendemos a Dios, eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, nos metemos con su creación, nos metemos en donde Dios debe entrar, ¿no? Entonces, intentamos que los demás se hagan a mi modo y como yo digo, ¿verdad? A través del temor. Y de esa manera ofendemos a Dios. Nos quedamos solos caminando fuera de su justicia, ¿sí? Nos vamos a quedar solos fuera de la justicia de Dios sin la presencia del Espíritu Santo, porque pues en ningún momento ha intervenido el Espíritu. Hemos intervenido nosotros haciendo, ¿verdad?, el temor algo que no debe ser, ¿no? Entonces, tal vez pensemos que el fin justifica los medios o ser controladores y duros es para el bien de los demás, ¿verdad? Porque eso creemos, ¿no? Que somos como superhéroes, ¿no? Y venimos aquí a arreglar el mundo, ¿no? Pero no, ¿verdad? Entonces, tal vez pensamos, ¿verdad? Que el fin justifica los medios. O sea, no. Pensemos en el amor de Dios. ¿Es para el bien de los demás o no? Ajá.
Pues a veces no es así, a veces no estamos haciendo nada bueno, estamos dañando, estamos lastimando, estamos dejando secuelas, estamos siendo arbitrarios y también, ¿no? Entonces, Dios nos enseña la mejor manera que existe para tratar a las personas y eso es lo que se conoce como el fruto del Espíritu, ¿no? Y ahí Gálatas 5, 22 al 23 habla acerca de este fruto. ¿Qué es ese fruto del Espíritu? ¿Qué tiene el fruto? ¿Qué hay adentro de ese fruto? Que ya tú tiene que dar nuestro espíritu mismo no tiene que dar ese fruto. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, ¿verdad? Estar siempre alegres, a vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Ser humildes también nos hace, este fruto es lo que tenemos que dar, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley contra todo esto no hay ley contra lo que el fruto va a dar. Si nosotros seguimos a Dios, vamos a ser pacientes, amables, apacibles, ¿verdad? Alegres, tendremos paz, ¿verdad? Todo esto ya es son herramientas y es la herramienta de Dios que nosotros sepamos acerca de este fruto del Espíritu que ya tenemos que dar, ¿verdad? Por ello no podemos comparar el resultado del fruto del fruto, ¿verdad? Lo que produce cualquier tipo de control, ley o reglamento, y menos si utilizamos el temor para manipular a las personas, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? O sea, no podemos ser una cosa, decir o pensar o creer o ser hijos de Dios y hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí se ve el resultado del fruto, lo vamos a ver si realmente somos esos hijos de Dios que decimos que somos, ¿no? Y no utilicemos el temor para manipular a las personas. Utilicemos el fruto del Espíritu. Utilicemos la paz, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Cuanto más conocemos a Dios, más claro vemos cómo nos guía, ¿verdad? Él no es rencoroso ni está enojado con nosotros, ¿verdad? Él siempre quiere guiarnos a sus promesas. O sea, ¿podremos nosotros hacer esto? ¿Podemos nosotros ser así? Tener esa sensibilidad de entender cómo es Dios y ser nosotros como decimos que queremos ser como Cristo, ser como Dios. Cuando más conocemos a Dios, más claro vemos cómo nos guía, ¿verdad? Él no es rencoroso ni está enojado con nosotros, no hace, así que aquí en México dicen no hace sus panchos, ¿verdad? No se pone allá por lejos y te deja de hablar ni nada, ¿verdad? No está enojado con nosotros, Él siempre quiere guiarnos a sus promesas, para allá nos lleva Dios, allá nos lleva Dios, nos guía hacia sus promesas. Dios se describe a sí mismo como un Dios compasivo y de misericordia. ¿Podremos nosotros entender esto y ponerlo en nuestro corazón y poder tratar a los demás con esa compasión y esa misericordia? ¿Verdad? Tenemos que hacerlo porque somos hijos de Dios. Entonces, Salmo 103 dice, el Señor es compasivo, del 8 al 11, y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo, no acusará para siempre ni guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso, ¿verdad? Como el cielo sobre la tierra. O sea, imagínense el amor y la bendición de Dios, el amor, ¿verdad? Y la misericordia que tiene Dios por nosotros es inmenso. Este amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos, no significa que Dios apruebe comportamientos contrarios a sus mandamientos, ¿verdad? O sea, Él no aprueba lo malo ni lo que sabemos que a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque ya somos entendidos en que Dios no le agradan muchas cosas que pensamos nosotros en otro tiempo, que estaba bien hacerlas, ahora sabemos que no. Este amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos, no significa que a Dios apruebe comportamientos contrarios a sus mandamientos. Entonces, más que cambiar nuestras actitudes o naturaleza, lo que Dios desea es cambiar nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, cambiar nuestro corazón. Vivamos en amor y no en temor. Dios quiere que enfrentemos nuestros miedos y avancemos, ¿verdad? Entonces, como creyentes motivados, ¿verdad? Sigamos adelante y Dios envió, sepamos, a Jesucristo para mostrarnos el camino correcto a través del amor. Dios desea animarnos a través de la fe.
quiere que confiemos en Él para que aprendamos de nuestros tropiezos y tomemos decisiones correctas. Bueno, pues esto es el día de hoy, ¿verdad? Y sigue un poquito más. Les dejo Juan 17:15 para que ustedes la lean. Y entonces, pues, muchas gracias por su atención. Les bendigo, que tengan muy bonito jueves y bendiciones desde la Ciudad de México. Por acá los esperamos muy pronto. Bendiciones. Hasta pronto.